Bueno, yo creo que, Marcos, yo creo que podemos empezar como... Cuando queráis. ¿Cómo Bueno, estamos? ¿estamos listos entonces para empezar? Sí, Bueno, los saludamos a todos. Buenas tardes, buen día, de acuerdo al uso horario de cada uno. Estamos dando inicio a esta tercera sesión del curso internacional de Introducción a la Telesalud que organiza la RISAT en conjunto con una serie de instituciones participantes. Estamos acá presentes, están participando en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, el cual saludamos, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Litoral, desde donde le estamos hablando, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Medicina de San Luis de la Universidad Nacional de Cuyo, todos estos de Argentina, desde Costa Rica, también participan la Universidad Internacional de las Américas y la Universidad San Judas Tadeo, desde Chile, la Universidad de Concepción, y estamos desde la RISAT, está Richard Camilo Saavedra desde Bogotá, Colombia. En esta oportunidad vamos a escuchar la disertación y ver la disertación del doctor Marcial García Rojo, del Hospital Universitario Puerta del Mar, desde que nos acompaña desde Cádiz, España, y tiene la particularidad de esta sesión en que el doctor Augusto Itic, que es el organizador principal de toda esta actividad, está en vuelo en estos momentos, estaría aterrizando en la provincia de Salta, desde Mendoza, desde otra provincia argentina, así que él se va a unir dentro de unos momentos, en la mitad de la disertación, en el momento en que su vuelo aterrice. Sin embargo, el doctor nos ha dejado una salutación antes de emprender su vuelo, de tal forma que vamos a tratar de proceder a mostrar la salutación esta. Le voy a pedir a Ernesto, a Ernesto que nos deje de compartir su pantalla, de tal forma que podamos visualizar la presentación del doctor. Ahora voy al saludo del doctor. Con ustedes el saludo. Estimados, buenas tardes. Aquí estoy en el aeropuerto de Mendoza, próximo a viajar a Salta, así que no estaré para el momento inaugural, pero sí, por supuesto, va a estar nuestro querido amigo Marcial García, que va a hacer su presentación de los conceptos básicos de patología digital. Yo me sumaré en la mitad de su presentación, así que con mucho gusto Marcial va a comenzar. Nos vemos en un rato. Chao. Ahora sí, le agradecemos el saludo al doctor y vamos a escucharlo al doctor Marcial García con su ponencia. Estupendo, muchas gracias por la presentación. No sé si tenéis la oportunidad de ver ya la pantalla o debo empezar yo a compartirla. Iníciala nuevamente, Marcial, por favor. Ok. Listo. Si hacéis el favor de confirmarme si podéis ver bien la pantalla, comenzamos. La vemos perfectamente desde Tucumán. Muy amable. Muchas gracias a todos los que habéis mostrado interés por estar en esta presentación y, por supuesto, a Augusto Itic y a los demás compañeros de la RISET por organizar la cátedra virtual de telemedicina. En esta ocasión os vamos a hablar de cómo también la imagen microscópica, como también el estudio que hacemos en histopatología y en citología, es decir, en anatomía patológica, también se han hecho significativos avances en telemedicina
y este es el concepto que hablamos fundamentalmente de patología digital. Comprendo que sería interesante también hacer una introducción de conceptos en sí de la anatomía patológica que también nos van a ayudar a comprender mejor el proceso de digitalización en salud en esta especialidad. Hablaremos también de cuáles son los instrumentos, el equipamiento que utilizamos, el flujo de trabajo y cómo es muy importante tener bien identificadas las muestras. Cuando hablamos de productos intermedios nos referimos, por ejemplo, a los bloques de parafina, a las laminillas, a los cortes histológicos, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver todo lo que implica el uso de telepatología, el uso de un sistema de patología digital. Para eso, bueno, pues para los que no nos conozcáis, los patólogos nos dedicamos a estudiar las características de los tejidos, tanto macroscópicas, cuando nos envían una pieza quirúrgica, como microscópicas. Nos conocéis probablemente por esa imagen de mirar a través de un microscopio. Esa imagen va a cambiar dentro de muy poco y también somos una especialidad que, como tratamos todos los tejidos del cuerpo humano, pues nuestros compañeros son todas las especialidades médicas, desde digestivo, neumólogos, cirujanos, dermatólogos, nefrólogos, etcétera, ¿no? Y en definitiva somos un equipo que, de la mano de aquellos especialistas que sí que tratan directamente con el paciente, pues intentamos también llevar a cabo una medicina personalizada y de calidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a mostrar lo que ocurriría con el estudio anatomopatológico de una biopsia ante una sospecha de cáncer de mama. El primer día, en este caso podría ser radiología, con la ayuda de una ecografía, está tomando una muestra de un nódulo de mama, se obtienen pequeños fragmentos, aquí vemos hasta 4 fragmentos, 3 de ellos de aspecto adiposo y un fragmento que parece corresponder más a tejido muscular. Probablemente la aguja también ha atravesado algo de músculo estriado. Estos fragmentos, el primer día lo que hacemos es dejarlo fijándose en formol, y no deben ser más de un día porque una excesiva fijación en formol o en formaldehído puede impedir luego estudios moleculares que, como luego veremos, son esenciales, ¿no? Una vez correctamente fijado en formol, como digo, no más de entre 10 y 24 horas, el segundo día se procesa para sustituir todo el agua que contienen esos tejidos por parafina. Es lo que llamamos el proceso de deshidratación y parafinado, y que hoy en día está muy automatizado y lo hacemos a través de un procesador de tejidos. Esto supone que durante toda la noche, y como veis ya estamos en el segundo día, ese tejido va a estar en el procesador y a las 8 de la mañana del día siguiente nuestros técnicos cogen ese tejido ya incluido en parafina y hacen lo que llamamos los bloques de parafina, orientando correctamente el tejido para que pueda ser cortado en un microtomo. Una vez cortado en el microtomo y colocado en un portaobjetos es cuando ya podemos teñir. Normalmente utilizamos la hematoxilina iosina y ya disponemos, una vez teñido, pues de un portaobjetos con cubreobjetos. Y hasta aquí, si bien el corte es un proceso bastante manual y hemos de agradecer a los técnicos la excelente labor que realizan en este proceso tan manual, sí que podemos empezar una fase ya de automatización a partir de la tinción y a partir del colocar el cubreobjetos, ¿no? Afortunadamente esto ya se ha ido automatizando, esta parte final, pero luego llegamos a otra parte muy manual, que es la visualización del patólogo, ¿no? Todo esto efectivamente lo podemos hacer en apenas unas horas, desde que tenemos el tejido en parafina hasta que le pasamos al patólogo la preparación. Hasta ahora, efectivamente, nuestra herramienta era y sigue siendo el microscopio de campo claro. El microscopio, de hecho,
Lo que lo estamos reemplazando progresivamente es por escáneres que permiten digitalizar toda la preparación y en vez de visualizar esa preparación, en vez de pasársela directamente al patólogo, lo que hacemos es la pasamos por el escáner, obtenemos una imagen digital y esa imagen digital de la preparación es la que estudiamos con ordenadores, con pantallas de ordenadores con una resolución adecuada y esto nos permite, como digo, sustituir el microscopio, aunque realmente lo que contiene un escáner de preparaciones es un microscopio con una cámara, ¿no? Simplificando mucho sería ese proceso. Luego veremos un poquito más de la parte técnica, ¿no? Pero no todo es hematoxilina y eosina, hacemos también estudio inmunohistoquímico. Esto puede hacer que la biopsia se demore 1 o 2 días adicionales. En cáncer de mama es fundamental, marcadores como el ER2, los receptores estrogénicos, etcétera. Es decir, en algunas enfermedades es imprescindible realizar este estudio inmunohistoquímico. Bien, ya como veis, eso hace que habitualmente necesitamos unos 5 días para hacer un informe de anatomía patológica, si bien este proceso se puede acortar en aquellas biopsias urgentes, pues en 2 o 3 días sería posible disponer de un informe siempre y cuando no tengamos que hacer estudios moleculares e inmunohistoquímicos, ¿no? Y luego también porque hoy en día no solo hacemos tinciones inmunohistoquímicas o de hematoxilina, sino que también necesitamos hacer marcadores genéticos, como puede ser el estudio de Carras en el cáncer de colon o el estudio mediante FIS de ER2 en cáncer de mama. Y recientemente pues ya empezamos a utilizar la secuenciación masiva a través de Next Generation Sequencing en aquellos pacientes que el oncólogo necesita pues que participe el paciente en un ensayo clínico o detectar una serie de mutaciones, ¿no? Bien, lo cierto es que la patología digital lo que empieza a ayudarnos es a acortar estos tiempos y a integrar tanto la información inmunohistoquímica como molecular. Tanto es así que creemos que la patología digital ha llegado para quedarse, ¿no? Este artículo, esta editorial, hacía un juego de palabras en inglés. CAMS puede parecer que es que está llegando, pero realmente el autor decía que le gustaba la acepción latina de CAMS de Comes como compañero, porque realmente pues, la patología digital se empieza a convertir ya en un compañero y ya empiezan algunos servicios de anatomía patológica. En España, por ejemplo, hay 2 hospitales, uno está en Granada y el otro está en Madrid, y estos 2 hospitales ya no trabajan con microscopio, ya lo han sustituido todo por pantallas de ordenador. Claro, todo esto requiere unos requisitos que es lo primero que las agencias reguladoras, como la FDA en Estados Unidos, como la Agencia Europea del Medicamento, en el caso de Europa, pues validen que esos aparatos cumplen con los requisitos técnicos y que funcionen igual de bien o mejor con microscopio. Claro que necesito recursos humanos. Los técnicos cambian su trabajo, por ejemplo, en vez de repartir las preparaciones a los patólogos, lo que hacen es incluir esas preparaciones en los escáneres, pero eso requiere un trabajo adicional y luego hay que ordenar esos ficheros digitales, etcétera, ¿no? Eso hace que toda la organización pues, va a sufrir un cambio, con el objetivo que os decía de reducir tiempos, no de prolongarlos. Y luego espacios físicos, bueno, realmente es poco lo que necesitamos porque los escáneres hoy en día no ocupan mucho espacio. Lo que hacemos es identificar en qué áreas podemos mejorar el circuito. Por ejemplo, decir, bueno, pues ya no es necesario distribuir las preparaciones a los patólogos y en cuanto se escanea, automáticamente cada patólogo tiene en su pantalla todas las preparaciones. Claro, hemos disminuido
no solo en minutos, sino en cuanto horas, incluso la distribución de trabajo, ¿no? También lo que hacemos es dar una formación a los técnicos, a los patólogos, enseñarles cómo manejar el ratón para viajar más rápidamente por una preparación, incluso ir más rápido que en un microscopio, lo cual parece increíble porque si miráis a un patólogo revisando una preparación va a una velocidad endemoniada, pero no tiene herramientas como tiene la preparación digital, que es un mapa dinámico. La preparación digital permite rastrear por dónde has visto la preparación, qué parte has revisado y a qué aumento, etcétera, ¿no? Hacemos, cuando implementamos un proyecto de patología digital, una validación interna. Lo que hacemos es coger 60 preparaciones y comparar los diagnósticos que hacemos en digital y los que hacemos con la laminilla en cristal y comprobar que todo funciona correctamente, ¿no? Depende de la institución, lo hacemos de golpe, el que todos los patólogos vayan de golpe y cambien su microscopio por las pantallas, o cuando son hospitales muy grandes, con 20, 30 patólogos, generalmente introducimos primero en un área, por ejemplo en la patología dermatológica, luego lo hacemos en pulmón, luego, y así progresivamente, con el fin de que nos dé tiempo a dar formación a todo el equipo, ¿no? Y luego, obviamente, cada hospital tiene sus normas de seguridad, de identificación de pacientes, etcétera, de cómo se van a hacer las copias de seguridad de esas imágenes, y esas son las que acordamos con cada centro. Técnicamente, ¿qué es lo que necesito? Un escáner. Escáner hay de muchísimos modelos. Un escáner, en definitiva, es un microscopio robotizado que además tiene robotizada la alimentación de preparaciones, de forma que hay escáneres hoy en día que lo puedo incluir hasta 400 preparaciones. Realmente los hospitales de media o alta producción en anatomía patológica pues viene a ser un poco la producción que está habiendo de preparaciones al día, unas 300, 400, con lo cual hoy en día los escáneres ya te empiezan a permitir escanear toda la producción de anatomía patológica, tanto sobre todo en histopatología. Quizá en citología es un poquito más complicado y luego quizá nos dé tiempo a hablar de la citología, ¿no? Por supuesto que lleva un sistema óptico y de iluminación como lo lleva el microscopio, y es más, algunos escáneres te permite también escanear preparaciones de fluorescencia, tanto de hibridación in situ, lo que llamamos FIS, como de inmunofluorescencia en directa. Por ejemplo, cuando estudiamos las enfermedades de la piel o del riñón, es muy importante ver marcadores como pueda ser el complemento, como pueda ser la inmunoglobulina G, y todas esas las hacemos con imágenes de fluorescencia. Las cámaras hoy en día, casi todas las cámaras ya son CMOS y tienen una resolución y una fidelidad de color, como os digo, incluso no diría mejor que el microscopio, pero casi, ¿no? En cuanto a la velocidad de escaneado, es muy importante que el escáner no sea un cuello de botella, y hoy en día se estima que los nuevos escáneres empiezan a poder escanear una preparación en menos de un minuto, incluso en menos de 30 segundos, ¿no? Esto sí que nos permite incluir toda la carga de trabajo de un solo día. Otro de los problemas que teníamos con los modelos iniciales era el foco, ¿no? Que a veces aparecían áreas que no estaban correctamente enfocadas, pero también los escáneres han ido mejorando, pueden escanear varios niveles en el eje Z, de forma que no aparezca ningún área desenfocada, ¿no? Y también a veces veíamos en la composición de la imagen, en el stitching o tiling, cuando uníamos las teselas o los fragmentos de la imagen, aparecían ciertos artefactos que con el tiempo se han ido corrigiendo, ¿no? Claro, una vez que yo tengo una preparación digital, ahora tengo que visualizarla, y no me vale cualquier visor, porque, como luego veremos, una sola preparación puede ocupar varios gigabytes. Claro, los visores de imágenes, o incluso si intentas abrirlas con Adobe Photoshop, pues no vas a poder abrirla porque
son imágenes, como digo, muy grandes y entonces requieren visores que sean específicos y que solamente carguen la parte de la imagen que en ese momento te interesa visualizar, ¿no? Claro, toda esta cantidad de imágenes, imaginaos, 400 imágenes al día, cada una a lo mejor pues puede ocupar unos 5 gigabytes. Esto supone una gestión de imágenes muy complejas en los que estamos gestionando cientos de gigabytes en pocas horas, lo que supone una gestión de terabytes a la semana y de petabytes al año, ¿no? Como os digo, la visualización la hacemos con programas específicos, con visores específicos, si bien ahora se está trabajando para que los visores que tienen los radiólogos también tengan la funcionalidad necesaria para cargar estas grandes imágenes de anatomía patológica, de forma que muy pronto, con el mismo visor que utiliza el radiólogo, también podremos ver las imágenes de anatomía patológica. El software específico también que usamos los patólogos, que es el sistema de información de anatomía patológica, debe estar integrado con el visor, de forma que realmente yo con la herramienta que trabajo es con el software de anatomía patológica, que tiene un enlace para abrir las preparaciones utilizando este visor, ¿no? Y en cuanto al hardware, pues bueno, debe ser un ordenador de altas prestaciones, por lo que os digo de la memoria que supone la gestión correcta de la memoria de estas preparaciones, y el monitor sí debe ser de alta resolución. Se recomienda un monitor mínimo de 24 pulgadas y recomendable 30 pulgadas, como digo, de alta resolución, y la tarjeta gráfica debe ser adecuada a estos requerimientos, ¿no? Prácticamente ya solamente utilizamos tecnología web, queremos todo el software que empezamos a utilizar HTML5, y además de estar integrado con el sistema de información de anatomía patológica, como hemos dicho antes, lo que estamos empezando a hacer es almacenar estas imágenes en el mismo almacenamiento que utilizan los patólogos, los radiólogos. Los radiólogos utilizan el PACS, el sistema de almacenamiento y comunicación de imágenes médicas, que llamamos PACS. Bueno, pues ya empezamos a disponer de PACS que utilizan la misma norma estándar, que es DICOM, para las imágenes de anatomía patológica. Ese almacenamiento va a ser un almacenamiento masivo y normalmente lo que hacemos es colocarlo aparte de radiología, porque las dimensiones pues, son en torno entre 100 y 1000 veces más que las necesidades que tiene radiología. Y por supuesto cumpliendo todas las normas de seguridad y privacidad y control de accesos y manteniendo un contrato por supuesto con la empresa para que la disponibilidad del sistema sea todos los días de la semana y durante todo el tiempo que trabaja anatomía patológica, que afortunadamente rara vez, a no ser que sea en trasplantes, pues rara vez realizamos un trabajo nocturno, ¿no? No es como el laboratorio de análisis clínico, que suelen tener también un trabajo nocturno significativo, ¿no? Esto supone un gran trabajo de integración de múltiples sistemas. Como veis, pues tengo que integrar el sistema de información de anatomía patológica, las fotografías macroscópicas que hago de las piezas. Cuando quiero hacer un análisis de imagen automatizado, para que me cuente el número de células automáticamente, tengo que integrar ese resultado. Tengo que integrar los teñidores automáticos de hematoxilina, de inmunohistoquímica. En fin, no os canso con la lista, pero la única forma de hacer toda esa integración de múltiples sistemas es usar estándares que hay en informática médica. ¿Cuáles son esos estándares? Pues la Unión Europea definió un estándar para la historia clínica electrónica, que es el TC 251, que ahora es un estándar internacional, y eso quiere decir que mis resultados de anatomía patológica
tienen que basarse en la norma de historia clínica electrónica, al menos en Europa, ¿no? Cuando yo hago un diagnóstico, por ejemplo, esa norma me dice que tengo que codificar. No solo tengo un texto literal, sino tengo que añadir un texto de diagnóstico. La codificación que utilizamos, la terminología que utilizamos se llama SNOMED-CT, SNOMED Clinical Terms. Ese es el sistema de codificación más utilizado hoy en día en historia clínica, también en anatomía patológica, ¿no? Toda la mensajería, si os gusta la informática, pues de salud probablemente habéis oído hablar de Health Level 7, de HL7, está basado en la norma HL7, pero siguiendo las directrices que nos marca IHE. IHE es un organismo internacional, son las siglas de Integrating Healthcare Enterprise, que nos dicta cómo tienen que ser esos mensajes HL7. Por ejemplo, en qué posición debe ir cada campo en un mensaje, ¿no? Si primero va la identificación del paciente y luego la edad, o al revés. Bueno, pues eso nos lo marca IHE y afortunadamente existe una estándar también, una norma internacional para anatomía patológica. Y en el caso del formato de la imagen médica, estamos utilizando DICOM. DICOM es la norma que ya utiliza radiología y también empieza a utilizar anatomía patológica. No todo es preparación digital, no todo es microscopía. Tenemos que integrar también la imagen macroscópica de las piezas quirúrgicas. A veces hacemos vídeos de cómo estamos haciendo, por ejemplo, la separación de ganglios linfáticos en una pieza y esas también las tenemos que integrar. Y como os digo, en preparaciones digitales, además de los cortes histológicos, de biopsias, de autopsias, etcétera, nos interesa integrar la citología. La citología es complicada. La verdad es que hoy en día no hay nadie que tenga solucionada la telecitología o la transmisión de la citología perfectamente porque son imágenes muy tridimensionales, son muestras muy tridimensionales y eso hace que la imagen a menudo tiene áreas desenfocadas. Recientemente han salido nuevos escáneres que permiten ampliar todo ese espacio tridimensional que contienen las citologías y probablemente a partir del año que viene seremos capaces también de integrar las citologías en el circuito. En cuanto a patología molecular, las que escaneamos son las técnicas de hibridación in situ, tanto las de fluorescencia, las de FIS, que necesitamos campo oscuro, un microscopio de fluorescencia, las de FIS, que son las de hibridación cromogénica, o las de SIS, que son hibridación con plata, ¿no? Silver, la S viene de plata, ¿no? Bueno, todas estas técnicas hoy en día también las hemos integrado en este circuito de patología digital para sustituir el microscopio por la pantalla. ¿Qué es lo que no hemos podido integrar? Pues sabéis que algunas técnicas, como por ejemplo el rojo Congo, para evaluar amiloide, para el diagnóstico de la amiloidosis, requieren polarización de la luz. Y eso aún hoy en día no disponemos de escáneres motorizados que incluyan polarización. Por eso cuando tengo que estudiar un rojo Congo, pues me voy a un microscopio que tenga un filtro de polarización y ahí hago pues la imagen digital, pero no la puedo hacer en los escáneres motorizados que ahora mismo tenemos disponibles, ¿no? Claro, pasar de un cristal a una imagen digital tiene numerosas ventajas. Lo primero es que tenemos unos pequeños aumentos, unas panorámicas extraordinarias de esas preparaciones digitales que me permiten ir directamente a un área de interés, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos a la izquierda vemos un área central que es muy hemorrágica y gracias a que tengo la preparación digital completa, puedo rápidamente ir al área que me interesa, que aquí veo como más azulada, y que probablemente sea el área de tumor, ¿no? Esto hace, como os digo, que con una serie de trucos que uno va aprendiendo,
el tiempo de lectura, el tiempo de diagnóstico se reduce significativamente, ¿no? También es importante, os decía antes, para reducir ese tiempo, que yo no tenga que andar abriendo varios programas, sino que directamente desde mi sistema de información de anatomía patológica, aquí tengo una relación de técnicas que he solicitado y basta que yo haga un clic en la técnica correspondiente, por ejemplo, en la actina muscular, que la tenemos aquí en segundo lugar, y ya se me abre la preparación digital con esa técnica, ¿no? Tienen una resolución extraordinaria, por ejemplo, esta es una biopsia gástrica en la cual estamos viendo en el epitelio del estómago hay una serie de bacilos que claramente me permiten hacer el diagnóstico de Helicobacter pylori, porque esta es una tinción de Giemsa y ya sé que los Helicobacter pylori son positivos para esta tinción y tienen esta forma, y además veo que están localizándose en las uniones intercelulares del epitelio de superficie, como podéis ver aquí. Esto son dos células mucosas y en la unión de estas dos células pues empieza a haber un grupo de bacilos. Esto, que lo vería igual en un microscopio, con una resolución, como os digo, parecida o igual a la del microscopio, tengo una serie de herramientas adicionales que no tengo en el microscopio. Estáis viendo aquí a la izquierda cómo en el mapa dinámico de la preparación se me ha marcado en un azul clarito, en un azul celeste, todas las áreas que yo he visitado a una resolución, a un aumento aproximadamente de 10 por, que suele ser el aumento con el que barremos o leemos la preparación, pero aquí aparece un azul más oscuro, más intenso, que me está diciendo que esta zona la he visitado a 20 por o a 40 por. Claro, esto lo que me permite es evitar que me deje alguna zona de la preparación sin revisar y pueda cometer un error por omisión. Como os digo, mejora la calidad del diagnóstico y mejora la rapidez en cuanto a la forma de movernos, ¿no? También empiezan a haber algoritmos que me permiten automatizar algunos procesos. Por ejemplo, puedo tener un algoritmo que me indique, como el que desarrollaron estos autores ya prácticamente hace 5 años, en el que una vez escaneada la preparación, detectaba automáticamente las áreas que aquí aparecen en verde que podían estar fuera de foco. Esto le ayuda mucho al técnico para que nada más realizada el escaneado, antes de que el patólogo mire la preparación, valorar si es necesario o no volver a escanear estas preparaciones. Os decía que uno de los retos que supone la patología digital es la gran cantidad de almacenamiento, el gran tamaño de estas imágenes. Una preparación histológica o citológica, si es muy pequeñita y con un buen sistema de compresión, va a ocupar unos 20 megas, pero es fácil, muy fácil, que supere el giga, 1 gigabyte en una sola preparación, incluso aunque utilices el sistema de compresión más eficiente, ¿no? Suponiendo que fuera 1 giga, que no lo es, que como os digo en algunos casos puede superar los 3 gigabytes por preparación, pero siendo optimistas y suponiendo que ocupase 1 giga, esto supone que por cada 1000 preparaciones, es decir, que en 2 días yo ya estoy necesitando 1 terabyte de almacenamiento. Esto supone que al año voy a necesitar probablemente simplemente con unas 10.000 preparaciones o de biopsias y unas 15.000 citologías, voy a necesitar unos 30 terabytes, ¿no? Esto sería un servicio de anatomía patológica muy pequeño, los que llamamos los hospitales comarcales, cuando estamos hablando de mayores producciones en torno a unas 100.000 preparaciones,
como puede ocurrir en hospitales grandes, estaríamos no hablando de terabytes, sino de petabytes al año. Y si esto fuese poco, pues tenemos un reto adicional, y es que hay muchos fabricantes de escáneres. Tenéis aquí una lista, por ejemplo, 3D-ISTEC, Hamamatsu, Leica, Menarini, Olympus, Philips, etcétera, o Roche, como los más conocidos, y resulta que cada escáner tiene su formato propietario. De ahí que en esta diapositiva la palabra que aparece más a menudo es propietario. Esto hace muy difícil la renovación tecnológica, el comprar hoy un escáner y que mañana pueda añadir nuevos equipos, y lo que hemos propuesto a los fabricantes es ¿por qué no disponemos de un formato único que nos pueda ayudar a que toda esta gestión de imágenes sea más sencilla? Y el formato que hemos propuesto es DICOM. Por fin DICOM ya está disponible en anatomía patológica. Y bueno, DICOM, la forma en la que funciona en anatomía patológica es, tiene una zona, el localizer, que nos indica cuál es el mapa o en sí de la preparación o la miniatura de la preparación, y luego tenemos por cada aumento en el que vamos a trabajar, pues digamos que tenemos un fichero aparte, lo que llamamos un nivel de la pirámide. De forma que DICOM se construye con la base de la pirámide, que es la imagen de mayor resolución, que en este caso, como veis, ocupa 169 megas, luego que puede ser la imagen escaneada con un objetivo a 40 por, luego tendríamos otra imagen, la misma imagen, pero a un aumento menor, que podría ser a 20 por, y así progresivamente hasta llegar a la panorámica de la preparación, que solo ocuparía 49 kilobytes. Bueno, gracias a que todos los fabricantes se han puesto de acuerdo en construir esa pirámide sucesiva de aumentos, pues ahora ya se puede trabajar con DICOM también en anatomía patológica. ¿Cómo hacemos el flujo de trabajo? Lo fundamental y lo que más nos preocupa es tener correctamente identificados a los pacientes y a las muestras. Luego hacemos una descripción macroscópica de eso que hemos recibido, hacemos fotografía. Cuando estamos mirando la preparación digital hacemos una descripción microscópica. Si nos hace falta pedir técnicas adicionales, como pueda ser para detectar si hay secreción de glucógeno o para detectar técnicas inmunohistoquímicas, pues la hacemos en un momento, desde el sistema de información de anatomía patológica. Luego también tenemos que llevar el archivo de todos los informes que hemos generado, y utilizamos también lo que llamamos el sistema de trazabilidad, en el que afortunadamente por fin ya también en anatomía patológica empezamos a utilizar códigos de barras para nuestras preparaciones, para nuestros bloques, para nuestros envases de muestras, algo que venía utilizando el laboratorio de análisis clínico desde hace muchos años, pues en anatomía patológica apenas hace unos 7 u 8 años que venimos utilizando sistemas de trazabilidad. Utilizamos sobre todo la patología digital con el fin de comunicarnos con otros patólogos. Una vez que la preparación está escaneada, yo le mando el enlace a otro compañero y eso me permite trabajar mediante telepatología con preparaciones digitales. Es decir, antiguamente lo que hacíamos era utilizar microscopios robotizados y enviar por vídeo esa transmisión del microscopio, pero ya no se suele hacer así. Ya la telepatología hoy en día casi toda está basada en preparaciones digitales. Este sería un poco el flujo de trabajo que os estaba comentando. El médico, una vez que ha visto al paciente, requiere que se le haga una biopsia. Esa biopsia se envía a anatomía patológica, que la registramos, hacemos la fotografía macroscópica,
hacemos las preparaciones que las escaneamos con el escáner. Esto se almacena en el PACS, en el sistema de almacenamiento de imágenes médicas, y esto le permite al patólogo que directamente se conecta al PACS para ver tanto la imagen macroscópica como la imagen microscópica y tener así una visión integrada de los dos mundos, de la macroscopía y de la microscopía, y así el poder hacer un informe de forma mucho más fácil e integrada, ¿no? Aquí interviene, y esto es un resumen de lo que técnicamente haría falta, ¿no? Como veis, tenemos el sistema de información de anatomía patológica, que tiene que estar integrada con la historia clínica electrónica, con lo que llamamos el GIS, el sistema de información hospitalario. También tiene que estar integrado con el servidor de imágenes, que es el que muestra las imágenes que están en un PACS, y todo esto funcionaría muy bien para los patólogos, para los técnicos, pero hay que recordar que para nosotros es fundamental comunicarnos con otros patólogos, con patólogos externos, y de hecho lo que hacemos es poner en un sitio seguro las imágenes, hacer una copia de las imágenes, porque normalmente no está permitido que, a menos que utilices redes virtuales o VPNs, no está permitido que usuarios externos accedan a las imágenes médicas de un hospital. De ahí que cuando tenemos que hacer teleconsulta o telepatología, utilizamos un portal de telepatología para estas funciones, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo se suele implementar, poner en marcha un sistema de patología digital. En este proyecto, que utilizaron el escáner de Leica, una marca muy conocida de escáneres de Leica que distribuye Leica, que se llama Perio, lo que hicieron fue comenzar con una fase de aprendizaje con 43 preparaciones para entrenar a los patólogos. Y siguieron las guías clínicas. Existe el Colegio Americano de Patólogos, ha editado unas guías clínicas que te dicen cuál es el número de preparaciones de hematoxilina, eosina, de inmunohistoquímica, etcétera, que debes analizar antes de sustituir completamente el microscopio por las preparaciones digitales, ¿no? En este caso, fijaos que en el estudio inicial, el mismo patólogo, al comparar el microscopio convencional, que es el TM, ¿no?, el Traditional Microscope, con las preparaciones digitales, que en inglés se suelen utilizar las siglas de Whole Slide Imaging, pues hubo un 7% de discordancia. Bueno, en este caso porque no encontró un pequeño fragmento de adenocarcinoma en una preparación digital. De ahí lo importante, para erradicar ese 7%, se hace esa fase de validación, y eso hace que cuando terminas el estudio, la discordancia puede ser de menos de un 1% o en torno a un 1%, incluso con un gran número de preparaciones, ¿no? Yo creo que este es un buen ejemplo de que efectivamente en la transición entre el mundo analógico y digital hay que hacer estudios de validación. Lo cierto es que los principales inconvenientes que encontraron los patólogos en este estudio era sobre todo que les falta familiaridad con la tecnología. Imaginaos un patólogo de 50, 60 años que toda la vida ha estado manejando un microscopio y que de repente le dicen que lo tiene que sustituir por un ordenador, ¿no? Bueno, pues ese es fundamentalmente la cultura del uso de la tecnología, una de las principales barreras que afortunadamente, dadas las ventajas que tiene la preparación digital, son fácilmente soslayables. De hecho, ellos en poco tiempo pues consiguieron ya sustituir el microscopio, como ellos dicen, entrar ya en directo,
y de hecho hay 2 hospitales que están totalmente conectados a través de un laboratorio centralizados y han ahorrado tiempo en la teleconsulta, en la distribución de las cargas de trabajo, y consideran que también es imprescindible que no se vaya a un entorno digital sin tener un buen sistema de trazabilidad basado en el uso de código de barras, ¿no? Eso me lleva a hablaros brevemente de en qué consiste un sistema de trazabilidad, en cómo manejamos nosotros un sistema de códigos de barras en nuestra integración de la patología digital. Bueno, el uso de trazabilidad es imprescindible por la identificación correcta, qué duda cabe, ¿no? Porque un código de barras te permite evitar el tener que teclear, el poner el número de la muestra, pero también porque acorta los tiempos en el flujo de trabajo y también te permite decir dónde estás tardando más y cuáles son las posibles mejoras que podríamos tener en nuestro sistema, ¿no? Un buen sistema de trazabilidad debe comenzar con la petición electrónica. Lo que hay que evitar es que nos lleguen las hojas en papel escritas a mano. Yo no digo que no lleguen la hoja en papel, el problema está en que llegan escritas a mano y lo que debe fomentarse, como digo, es que nuestro cirujano, nuestro clínico, haga la petición a través de la historia clínica electrónica. A partir de ahí, de esa petición electrónica, pues a nosotros, en el momento que están interviniendo y se recoge la muestra, como os digo, el cirujano hace la petición en el sistema de información del hospital, pone la pegatina con el código de barras correspondiente al número de historia y al código de identificación única del paciente, con lo cual ya tengo perfectamente asociada esa muestra con un paciente y ya no voy a cometer errores, ¿no? Cuando llega anatomía patológica, yo leo el código de barras e imprimo, ya lo puedo registrar porque tengo todos los datos, la edad del paciente, todo eso está en la historia clínica y eso me permite ya identificar con un número de anatomía patológica, en este caso le hemos dado el número 4949 e imprimo para los envases unas etiquetas ya con este número y un código de barras con este número, ¿no? Ya específico del estudio de anatomía patológica. Luego las preparaciones también deben ir con códigos de barras porque si no, pues puedo mezclar las las preparaciones de un paciente con otro y eso puede suponer, como en este caso, que tengamos biopsias que son de distintos pacientes mostrándolas de forma agrupada en el sistema de preparaciones digitales porque alguien ha cometido un error, en este caso, por ejemplo, que se ha tachado el código de barras y se ha puesto a mano, ¿no? Gracias a los sistemas de escáneres que también tienen lectores de código de barras, al tú escanear la preparación no solo se escanea el tejido, también se escanea la etiqueta que tiene un código de barras y aquí ha aparecido correctamente identificado ese código de barras, ¿no? Otra de las ventajas que tiene el tener una preparación ya digitalizada es que ahora puedo utilizar herramientas de análisis automatizado de imagen. Se utiliza, por ejemplo, para cuantificar si hay mitosis, si está proliferando el tumor, si tiene expresión de receptores estrogénicos, etc. Pero recientemente ha salido una nueva tecnología del uso de herramientas de análisis de imagen que está basada en las técnicas de Machine Learning, de inteligencia artificial, en concreto el uso de redes neuronales. Esto está permitiendo el poder, por ejemplo, detectar automáticamente dónde están las áreas
de infiltrantes de un carcinoma de mama, ¿no? Como es este ejemplo que tenéis aquí, donde el propio algoritmo de redes neuronales automáticamente me ha marcado con este sombreado rojo, diciéndome estas son las áreas de carcinoma que tengo que detectar, y esta me la ha marcado en verde porque me está diciendo esto es un lobulillo mamario normal y este no hace falta que lo mires con detalle porque yo lo he clasificado como benigno. Son casos reales, son casos de una red neuronal que hemos desarrollado en Cádiz, y esto está suponiendo también un ahorro significativo porque lo que me permite esta red neuronal es clasificar las imágenes automáticamente para que yo me centre en aquellas imágenes que realmente tengo que trabajar más profundamente para dar un diagnóstico. Bueno, como veis, la forma de trabajar en patología digital es integrar la historia clínica electrónica, el sistema de trazabilidad, un buen sistema de almacenamiento de imágenes, y eso lo que me está permitiendo es un trabajo más eficiente, más rápido, una mejor colaboración entre los técnicos y los patólogos, y algo que nos preocupa mucho, aumentar la seguridad del paciente de que no cometo errores en la identificación de un paciente, por ejemplo. Es cierto que no es un mundo perfecto, que aún estamos trabajando en que los flujos de trabajo que yo os he propuesto aquí, bueno, pues quizá haya servicios de anatomía patológica, unidades de anatomía patológica, con la que se utilicen otros flujos de trabajo, y aún estamos intentando armonizar y normalizar las diferencias entre las distintas formas de trabajar de algunos servicios de anatomía patológica. Lo que sí se ha conseguido unificar es poder disponer ya de una norma internacional para la imagen médica, que es DICOM, de una norma para que los informáticos tengan más fácil la integración de estos sistemas de patología digital en la historia clínica. Se está utilizando IHE, y ahora el reto pues es si vamos a ser capaces de almacenar todos esos petabytes y toda esa cantidad de información que estamos generando todos los años en nuestro PACS. Nosotros creemos que sí, porque estimamos que el crecimiento de un servicio de anatomía patológica en el número de muestras es aproximadamente de un 5%. Es lo que aumenta el número de biopsias al año, ¿no? Mientras que el almacenamiento cada año es aproximadamente un 15% más barato, con lo cual estamos ya con la capacidad suficiente de que económicamente hoy en día ya empieza a ser rentable poder almacenar también las imágenes de anatomía patológica. Y eso es todo. Muchas gracias. Quedo a vuestra disposición para las preguntas que puedan surgir. Bien, muchas gracias, doctor Marcial. Acá, desde Tucumán, tenemos una pregunta para ustedes. Si les parece, a todos los participantes abrimos el espacio de preguntas. Tengo entendido que el doctor Iti ya está aterrizado y en cualquier instante se estará conectando para sumarse a esto. Ahí lo escucho ya, ¿puede ser? Sí, sí, estoy conectado ya hace unos... A ver, le dejo la posta entonces al doctor. Bueno, muchas gracias, Marco. Después vamos a hablar al final de cómo trabajamos hoy en equipo, fue espectacular, pero eso lo hablamos al final. Buenas tardes y por supuesto disculpen la demora. Empecé unos 20 minutos tarde a escucharte cuando pude, Marcial. Muchísimas gracias. Por suerte esos primeros 25 minutos también los conozco de tu trabajo de tantos años, así que entiendo que me he perdido muy poquito de la presentación, salvo algunas actualizaciones. Me parece que vamos a dejar de compartir la pantalla de la presentación, así nos podemos ver todos. Y por supuesto, como decías, Marcos,
la primera pregunta desde Tucumán, si les parece. El resto va muteando y va abriendo el que va hablando. Adelante, Tucumán. Bueno, muchas gracias, doctor. Acá nuestra estudiante que ya preguntó, nos dice ella, porque es la misma que está preguntando, está muy inquieta. Bueno, la escuchamos. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien por ahí? Perfectamente, Sí. perfectamente, adelante. Bien. Mi pregunta va directamente a preguntar cómo hacen los patólogos para capacitarse en estas nuevas técnicas. Ok, muy buena pregunta. Efectivamente, mira, hay una serie de guías clínicas, de recomendaciones que ya empieza no te vemos, a elaborar. Marcial, no te vemos. Sí, pongo el vídeo. Ya empieza a elaborarse guías clínicas tanto para el uso de preparaciones digitales como para el uso de herramientas de análisis de imagen. De hecho, estas recomendaciones son editadas por el Colegio Americano de Patólogos y luego en Europa las distintas sociedades científicas como la Sociedad Española de Anatomía Patológica pues están editando sus recomendaciones en este sentido. Son guías en las que te indica cuáles son los pasos que tú tienes que hacer para trabajar en patología digital. Y en este sentido, conviene recordar también que casi todas las certificaciones o las acreditaciones de los patólogos hoy en día ya están basadas en el uso de preparaciones digitales. Es decir, cuando tú te examinas como patólogo para decir que eres un buen citopatólogo o un buen patólogo especialista en hígado, tienes que utilizar preparaciones digitales. Ya no se utilizan preparaciones convencionales. Excelente. ¿Quién más quiere sumarse a las preguntas para Marcial, por favor? San Luis. Aquí. Chile. Concepción. Sí, Angélica. Sí, Angélica. Hola. Adelante, Angélica. Hola. Marcial, bueno, felicitarte en primer término y qué lindo verte. Hacía tiempo que no te veía. Así que aquí hay una pregunta para ti. Hola, buenas tardes. No sé en realidad qué tiempo es allá. Lo que quería preguntar es, ¿dónde identifica usted el potencial de estas nuevas tecnologías en la docencia? En enseñarle a las nuevas generaciones. No te he oído, discúlpame, pero apenas puedo oírte. ¿Podrías...? Sí, puedo hablar más fuerte. Sí. Mi pregunta es, ¿dónde identifica usted el potencial de estas nuevas tecnologías en la docencia, en los estudiantes de salud? Ok, sí, de hecho, fíjate que donde mejor está funcionando toda esta tecnología es precisamente en la docencia, porque prácticamente todas las universidades empiezan a sustituir sus colecciones, sus cajitas de preparaciones, ¿no? Donde, incluso en histología, ¿no? Donde inicialmente tenías unas 10 preparaciones de hígado, 10 de riñón, etcétera. Bueno, todo eso ya se empieza a sustituir por preparaciones digitales, ¿no? Y esto ha llevado a una controversia, y es que si a nuestros estudiantes no les enseñamos a manejar el microscopio, sino que les enseñamos a manejar el ordenador, puede ser que durante su época de estudiante trabajen solo con preparaciones digitales, que en su época de residentes trabajen con preparaciones digitales y de repente llegan a un hospital y en ese hospital no hay preparaciones digitales, se trabaja con microscopios convencionales, ¿no? Bueno, eso en realidad se ha demostrado que no es un gran problema porque el uso del microscopio siempre va a estar ahí. Como os he dicho, para las preparaciones que necesitan polarización, lo que vamos a disminuir es la cantidad de veces que vamos a utilizar el microscopio, pero vuestro trabajo, vuestra formación
va a estar centrada sobre todo en preparaciones digitales. Si no lo está ya en todas las universidades, se va a extender muy pronto. Excelente, es impresionante entender eso, ¿eh? Me hace acordar, nosotros cuando hacíamos cirugía, solo cirugía abdominal abierta y empezamos con la videolaparoscopía y decían, ¿y ahora qué va a pasar? Y seguimos manteniendo una pequeña parte de cirugía con abdomen abierto y lo demás por la paroscopía, y esa transición terminó aceptándose, así que entiendo que esa transición va a terminar ocurriendo en el mundo entero, aunque por ahí en nuestros países de Latinoamérica venga un poco atrás. Pero qué interesante para ustedes, jóvenes alumnos, que seguramente de ahí va a haber muchos profesores de histología en el futuro y muchos profesores de anatomía patológica, que desde hoy ya van entendiendo cómo esto va cambiando. Creo que también había alguien de San Judas Tadeu que quería hacer una pregunta. Adelante. Sí, buenas. Mi nombre es Alfonso Irigoyen de la Universidad San Juan Tadeo, y mi pregunta va un poco más en relación a como la viabilidad del proceso. Es decir, comentó el doctor Marcial que se encontraba en España en algunos hospitales, ¿sí? ¿Habrá como algún límite en relación a la comunicación de la telepatología entre países en algún caso complicado? O porque veo que va a ser todo digital, desde una simple, quizás una citología tipo Papa Nicolau, en algo más complicado. Entonces, ¿habrá algún límite, por lo menos desde aquí a Costa Rica, comunicarse con ustedes en ese aspecto? Ok, bueno, realmente lo primero que estamos intentando definir es la regulación del uso de la telemedicina en general. Nosotros seguimos las mismas normas que cualquier otra especialidad en cuanto a qué podemos compartir y cómo lo podemos compartir. Quiero decir, en telemedicina, obviamente, para tú poder comunicarte con otro compañero y que te dé su opinión diagnóstica, tienen que quedar claras las reglas del juego. Por ejemplo, en caso de que yo digo que es un diagnóstico, se lo envío a este compañero que está en otro país y me da otro diagnóstico distinto, ¿de quién es la responsabilidad y qué diagnóstico ponemos al final, ¿no? En este caso, siguiendo la regulación europea, siempre la responsabilidad es del médico, en nuestro caso, que está enviando el caso a consulta, ¿no? De forma que si yo envío esta consulta a otro compañero, yo tengo que decidir cuál es el diagnóstico final y la responsabilidad es mía, ¿no? Por otra parte, en cuanto al que profesionales de otros países puedan hacer diagnóstico, por ejemplo, imagínate que un técnico que está en España corta las preparaciones, las escanea, y un compañero, un patólogo que pueda estar, por ejemplo, en Marruecos, pues puede hacer el diagnóstico, ¿no? Esto es totalmente factible, pero en ese caso ese compañero de Marruecos tiene que tener su título validado en la Unión Europea, de forma que él se tiene que registrar como médico en la Unión Europea, y si no es así, él no podría hacer diagnósticos tampoco en telepatología. Excelente, excelente. Y a pesar que no estoy viendo el video conectado de Rosario, entiendo que están ahí. Ya estoy viendo el juego de cámaras de Zoom que siempre tiene la UIA. ¿Hay alguien de la UIA que quiera hacer alguna pregunta? Hola. Hola, Augusto, Sí. de San Luis. Ah, San Luis, sí, sí, adelante. ¿Quién es, Margarita? Sí, estoy oscura, pero soy yo. Buenas tardes. La pregunta en realidad es un poquito para vos, y comenzó esta charla un poco mostrando toda la aparatología que se necesita
desde lo que es un procesamiento de la muestra. Me parece que hay un procesamiento de la muestra que está, requiere de muy poca participación, digamos, de un técnico, porque lo hace prácticamente una máquina, y yo, si no me equivoco, en 4 o 5 días el patólogo ya tenía la muestra. Eso por un lado, ¿no? Saber si nosotros, o sea, en el país, se dispone de este tipo de material, de aparatos, y por otro lado, la disposición de este escáner, que es tan específico para la lectura de los preparados, no es cualquiera, y la verdad que desconozco si en Argentina existe, hay disponibilidad de esto, hay alguna institución que dispone de estos aparatos y que se pueda estar usando. Bien, sí, efectivamente, la automatización es algo que necesitamos en nuestra especialidad, que son pocos años los que hemos podido incorporar los sistemas de tinción automatizada y los sistemas de cubreobjetos automatizados. Ahora parece ser que el año que viene una empresa en Dinamarca va a permitir también hacer los cortes automáticamente desde el bloque de parafina y obtener ya las preparaciones. Todo eso está llegando progresivamente, ¿no? Los sistemas de inmunohistoquímica automatizada, tinción automatizada, todo eso están muy extendidos. Prácticamente todos los servicios de anatomía patológica de los hospitales de un tamaño a partir de seguramente a partir de las 200, 300 camas, seguro que todos esos hospitales ya están utilizando sistemas automatizados en la parte de prediagnóstico, ¿no? En la parte de conseguir elaborar esa laminilla. En cuanto a los escáneres, sí, en Argentina me consta que hay algunos compañeros que están trabajando con escáneres, son escáneres de no gran capacidad, de unas 6 preparaciones, pero suelen ser centros privados, y para ellos en los centros privados es muy interesante porque también lo pueden hacer de forma remota, de forma que el patólogo no está físicamente, sino que tiene un técnico entrenado para hacerle esos cortes, esas secciones y esas laminillas, y ellos están trabajando de forma remota. Son muy pocos creo que en Argentina los compañeros que trabajan así, pero sí, hay algún grupo que está trabajando también y disponen de escáneres, ¿no? Por eso os animo en las universidades que busquéis algún escáner que os pueda digitalizar vuestras colecciones, porque una vez digitalizadas ya son para siempre, ya no se rompen los cristales, ya no hay que renovar cada año todas esas preparaciones, o bien porque se han caído al suelo, o bien porque se han desteñido, que con el tiempo van perdiendo la intensidad de color, ¿no? Yo creo que prácticamente en todos los países me cuesta pensar un país que hoy en día no tenga en algún centro un escáner de preparaciones digitales, ¿no? Empiezan a haber escáneres de un coste relativamente bajo, a partir de los 15.000 euros, a partir de los 15.000 dólares, es fácil encontrar un escáner de preparaciones, ¿no? Muchas gracias. Y, quería comentarte, Marcial, que Margarita, que es la la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de San Luis, no pudo evitar hacer esta pregunta porque ella es cirujana. Ella fue mi jefa de instructores en la residencia de cirugía. Así que tanto ella como yo te estamos siguiendo desde ese ángulo, desde la necesidad de obtener nuestros materiales. Así que no sé si está súper contestado, Margarita, creo que sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que hay otra pregunta. En todo caso, nosotros estaremos encantados, ya lo hemos hecho en algún compañero que nos ha enviado las colecciones, estaríamos encantados de digitalizar todo lo que necesitaseis. A nosotros nos enviáis las preparaciones y os devolvemos un disco duro con todas las preparaciones. Así que sirva esta charla para poder comenzar esa colaboración, ¿no?
Bueno, Fíjense muchas gracias. las cosas que siguen abriendo esto. Me parece que ahí aprovechando Le el quería hacer micrófono otra de San pregunta, Luis. si puede ser. Sí, dele. Adelante, San Luis. Usted planteó que necesita más o menos 30 terabytes por año aproximadamente y que más o menos el 5% por año van creciendo las biopsias. Por ahí no les conviene a veces tener como un propio servidor o una cosa así para almacenar las imágenes, porque si no cada vez va a necesitar procesar, y encima también cuando uno quiere, usted dijo que hay imágenes que llegan a pesar hasta 5 gigas. ¿Cómo hace usted para pasarla a otra persona y que la descargue, la pueda procesar, para tener en cuenta todas esas cosas? Porque si usted me manda una imagen a mí de 5 gigas, yo demoro más o menos 2 horas en poder bajarlo. ¿Me explico? Okay. Sí, perfectamente. Bien, te cuento. En primer lugar, nosotros lo que hacemos es almacenar nuestras preparaciones en un servidor y esas preparaciones ya no se mueven de ahí. Cuando yo te quiera enviar a ti el caso a consulta, te envío un enlace y tú esa preparación, a través de ese enlace, vas viendo solamente aquella zona de la preparación que tú necesitas para revisarla. De forma que nadie se descarga esos 5 gigas, lo que haces es utilizar la tecnología de la cual dispone el visor de lo que llamamos el streaming, que igual que haces streaming en vídeo, aquí sería un streaming peculiar porque es un streaming espacial en el cual tú vas ofreciéndole al usuario solamente la zona, el aumento y el área de la preparación que necesite. Con lo cual, con una transmisión de móvil, con una transmisión, no digo 4G, incluso 3G, muchas veces es suficiente para ver una preparación digital. Perfecto, muchas gracias. Margarita, una pregunta. ¿Esa pregunta que vino es de un estudiante de medicina o un infiltrado de sistema que está ahí con un guardapolvo disfrazado de estudiante de medicina? Es un avanzado estudiante de medicina próximo a recibirse, todo este grupo. No, sí, hay mucha gente, muchos estudiantes que conocen mucho del tema, que son apasionados y que, bueno, que espero que sean también referentes en este tema, porque estas personas que les interesan todo esto de la virtualidad, quizás sean los futuros médicos que desarrollen todo esto de telemedicina. Y yo le tomo la palabra al doctor Maciel para poder obtener estos preparados digitales y poder usarlos en la enseñanza. Muchísimas gracias. A su disposición. Nada, será un placer ayudarles. Gracias, Margarita, y déjamelo conectado al estudiante que lo vamos a sumar a la RISAT urgentemente, urgentemente, que no se nos vaya. Bueno, ahí lo veo a Guillermo Vil en Rosario, no sé si quiere sumarse con alguna pregunta o el que se quiera sumar, que por favor me levante la mano. Sí, Augusto. Ahí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, y ahora sin eco, dale. Adelante, te escuchamos, Guillermo, te escuchamos. Sí, Augusto, no, lo que pasa es que te quería aclarar, estábamos conectados con la cámara del equipo de Facultad de Ciencias Médicas y cuando preguntaste si estaba Rosario hace un ratito, bueno, me conecté con el equipo nuestro para usar el audio, que anda mejor este micrófono, así que era una cuestión técnica, por eso aparecí como Guillermo ahora. Estamos con los dos equipos conectados y bueno, en principio felicitarlo a Marcial por la excelente exposición, el tema de la anatomía patológica a distancia, un tema que nos interesa de sobremanera en la región, lo detallamos siempre en todos nuestros seminarios, nos parece una de las especialidades más útil junto con la cardiología, con la oftalmología, así que bueno, felicitaciones por el trabajo, la verdad que muy sorprendidos, y bueno, simplemente tratar de poder seguir estando en contacto con él, con la RISAT, para que pueda a nuestra facultad y a nuestro hospital darnos el sostén, porque queremos, nosotros tuvimos un proyecto hace unos años de unos estudiantes que desarrollaron un microscopio óptico de muy bajo costo, el cual venía, digamos, con muchas posibilidades de poder hacer el tema de la anatomía patológica a distancia en todos los lugares donde no hay anatomopatólogo. Pero bueno, es un tema para
verlo con tiempo, era solamente felicitarlo, felicitarte a vos por los tiempos aeropuerto-cámara, si no es que estás arriba del avión, y agradecer acá, estoy compartiendo con el docente Fabián Marcellari, con Nicolau, un colaborador de Telesalud de la facultad, y bueno, la profesora con otros docentes estuvieron hace un rato en facultad y nos preguntaron si iban a quedar grabadas las clases. Simplemente muy contentos, muy entusiasmados y felicitarlos. No nos van a alcanzar las palabras, estamos en el tercer encuentro y obviamente también felicitarlo a Marcos, que con toda la logística que tuvo para poder estar desde el principio de hoy conectado ante la imposibilidad tuya. Nada, me parece que ya mis palabras lo dicen, expresar nuestra felicidad, estamos muy contentos y bueno, las palabras están de más, pero simplemente palabras de felicitaciones y de agradecimientos para todos, para Marcial, para vos, Augusto, Marco y todas las facultades que se conectan desde Rosario, Argentina. Es un orgullo poder estar compartiendo este tipo de experiencias. Un abrazo para todos. Muchas gracias, muy amable. Efectivamente, puede haber soluciones. El hacer telepatología se podría hacer directamente con una cámara conectada al microscopio. Lo único que yo creo que ha sido la verdadera revolución es poder disponer de la preparación totalmente escaneada. Es cierto que de esa forma haríamos telepatología a un precio muy económico, pero eso requiere cierta inversión de tiempo. La ventaja de la preparación digital es que eliminas el componente de tener que hacerlo a la vez. Es decir, yo tengo guardada esa preparación digital y la puedo revisar cuando quiera. No tengo por qué transmitirla en ese momento. Ahí está disponible en un servidor para que tú, cuando buenamente tengas tiempo, la puedas revisar, ¿no? Y en segundo lugar, evita el problema que teníamos con tener que editar fotografías de las áreas de interés, porque eso suponía ya un sesgo de que la persona que estaba enviando la consulta estaba seleccionando el área de interés, cuando a lo mejor el área que realmente tenía el diagnóstico no era el área que había sido fotografiada, ¿no? De ahí mi insistencia en que el uso de preparaciones digitales yo creo que es el futuro, bueno, de hecho es el presente de la telepatología. Perdón, Marcial, ya que tocaste el tema, una pregunta cortita para agregar. Nosotros lo pensábamos en tema de la prevención del cáncer de cuello de útero con el tema de los PAP en los centros de salud. Sí. Esa era la aclaración que te queríamos hacer, más allá de biopsia y otro tipo de anatomía patológica, pero en principio nuestra idea era para ser utilizado en ese sentido con el portaobjeto, no el cubreobjeto, y el extendido del frotis. Bueno, eso ayuda mucho el tener un buen citotécnico. Si incorporas en el circuito un citotécnico que realmente sea capaz de delimitarte los campos que realmente tienen el diagnóstico, pues claro que se puede hacer telecitología, claro que funciona, ¿no? Y realmente está permitiendo pues centralizar todos los diagnósticos y que un solo patólogo pues esté dando cobertura a un área muy grande, ¿no? Ahí es importante entrenar bien a los citotécnicos, al personal que tiene que seleccionar las áreas que tienen que ser escaneadas o fotografiadas. Perfecto, bueno, muy bien. A ver, ¿quién más quiere aprovechar? Aquí, ahí está Horacio. Horacio Marcial, Horacio es de la ciudad de Santa Fe, de la Universidad Nacional del Litoral. Adelante, Horacio. Sí, me sumo un poco también al pedido. Aclaro que soy de los infiltrados informáticos acá junto con Marcos Salvatierra, para que me entiendas, Marcos, Marcial. Dentro de, en este año hemos sumado la cátedra a una asignatura optativa que nosotros tenemos que se define como tecnologías en salud, donde dentro de los temas que desarrollábamos era la temática de telemedicina. A partir de la cátedra optativa surgen ideas de los propios alumnos
de cómo podemos encarar distintos proyectos para, desde la tecnología, solucionar incluso las cosas cotidianas de su estudio. Y una de las cosas que surgió años anteriores, sobre todo de los alumnos que ya había, de los últimos años, que ya habían cursado en primero o segundo año histología y que habían visto muestras en microscopio, y cuando llegaban a los años superiores, todos esos conocimientos se les habían olvidado y necesitaban volver a revisar todas esas cosas. Entonces surgió como proyecto hacer un repositorio de imágenes histológicas para que ellos pudieran tener también un poco más frescos todos esos conocimientos. Así que me pareció muy interesante toda tu disertación. Nos sumamos al pedido también de las imágenes que podés brindarnos, porque básicamente vamos a trabajar en el tema ese dentro de lo que son repositorios institucionales, con repositorios de este tipo de imágenes. Así que me pareció muy interesante, me fue muy instructivo para contribuir a esto que estamos queriendo desarrollar. Perfecto. De hecho, nosotros en la Sociedad Española de Anatomía Patológica hay un servidor que llamamos, bueno, es www.telepatología.es. Allí hay, en la colección de anatomía patológica, hay una colección para estudiantes pregrado, y allí pues tienes toda una colección de preparaciones digitales, bueno, pues de distintos órganos, de distintas patologías, etcétera. Allí ya en ese servidor podéis consultar todas las preparaciones digitales, ¿no? Aparte de que también ponemos allí los congresos, las reuniones entre patólogos. Cada vez que necesitamos una colección docente de anatomía patológica, la subimos a telepatología.es, ¿no? Pero yo comprendo que cada institución, como bien has dicho, ha organizado su programa docente, y realmente lo que me estoy encontrando es que cada uno quiere usar sus propias preparaciones, porque son las que yo ya tengo, mi material didáctico corresponde a estas preparaciones. Y de ahí que os ofrezco el que realmente, utilizando vuestras preparaciones, nosotros las podemos escanear, os las devolvemos, y además os las devolvemos obviamente en formato digital, ¿no? Porque si no, ya sabéis el problema, dentro de poco tiempo se habrán roto, se habrán desteñido, vuelta a tener que hacer nuevos cortes, y eso ahorra mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? Y lo mismo os digo a todos los que necesitéis, nuestros escáneres son de alta capacidad y para nosotros no supone ningún esfuerzo incluir 50, 100 o las que hagan falta, ¿no? El número de preparaciones que necesitéis, estaremos dispuestos a escanearlas. Bien, muchas gracias. Aprovecho un segundito mientras se suma una pregunta más. Aclararles que esta conexión fue posible por un grupo que se formó, un nuevo grupo de infiltrados informáticos. Ese grupo es Marco Salvatierra de Tucumán, Richard Camilo Saavedra, que está en Bogotá, y Ernesto Itis, que está en Jujuy, digamos. Son dos informáticos y medio, porque Ernesto tiene 14 años, y entre los tres armaron esto, digamos, esta posibilidad de que pueda salir, lo que muestra cómo la RISAT y la cátedra se mueven en grupo, digamos. No importa quién no pueda sumarse, siempre hay un grupo que lo va. Es más, no sé si Richard y Ernesto se animan a prender un ratito la cámara para verles la cara a ellos desde las sombras, están acompañando esto, a ver si se animan. Ernesto me escribe en privado que no. Bueno, tal vez Richard sí, no lo sé. Pero bueno, quería aprovechar para agradecer a todos, porque realmente, si no, no hubiera podido ser. Incluso, solo les robo un minutito más. Miren dónde estoy. Miren, solo una nota para distender, nada más. Miren. O sea, estoy en un hangar. Eso que ven ahí es un avión, que es el avión ese que yo les mostré en la primera
en la primera presentación, con ese avión volamos al Salar del Hombre Muerto. Bueno, estoy en el hangar del avión del Salar del Hombre Muerto. Así que, bueno, perdón, ¿no? Solo quería resaltar la actividad de los tres, de Marcos, de Richard y de Ernesto. Adelante, ¿quién más quiere hacer? Aprovechémoslo, que fíjense la cantidad de cosas que genera esta presentación de Marcial. ¿Alguien más? Quedó súper claro. Marcial, me parece que has conseguido movilizar mucho a muchas de las facultades. Sí, ahí, San Luis. Augusto, de acá de San Luis. Una propuesta para el señor Marcial, me encanta lo que hace usted. Yo tuve la oportunidad hace 15 años de empezar un poquito con esto donde estaba, con algo así como telemedicina, que ahora ya evolucionó y está más o menos donde usted está parado, pero en la parte mía de nefrología teníamos un día que teníamos que ir a ver las biopsias y bueno, la patóloga nuestra tenía un sistema de microscopios todos interactivos donde teníamos la misma visión de lo que ella estaba viendo, que debe haber sido un inicio de telemedicina en el año 2003, y ahora sé que están con algo parecido a lo suyo, pero que falta todavía. La idea mía era hacer una propuesta, porque usted con su sistema y teniendo en cuenta esto podría dictar algún tipo de jornada o curso con estos enlaces de patología para alumnos en un principio, o bueno, también para médicos que estamos acá. Por ejemplo, no sé, ya organizar un tipo de jornada dentro de lo que es la cátedra de telemedicina de histopatología en algún punto o normal o especializada en algún otro punto patológico. Por ejemplo, histopatología renal, de trasplante o histopatología. Bueno, a mí me gusta eso, ¿no? Es una propuesta. Ustedes podrían organizar ya un tipo cursos como tienen algunas sociedades internacionales donde uno se inscribe y tiene todo en forma virtual y con imágenes. Perfecto. Sí, es muy buena idea el poder dedicar una sesión o parte de una sesión a un tema específico, ¿no?, de anatomía patológica, como pueda ser la evaluación de rechazo renal o el diagnóstico de una nefropatía diabética, etcétera, ¿no? Realmente es muy fácil con preparaciones digitales porque lo que usted ha hecho utilizando un microscopio multicabezal, que llamamos los microscopios docentes, donde tienes múltiples cabezales y todos nos asomamos al mismo microscopio, ese multicabezal digital también lo puedes hacer de forma que con un sistema de patología digital tú puedes transferirle a un alumno para que sea él el que en ese momento mueva la preparación y todos veamos las zonas que él está señalando o el diagnóstico que le está dando a una zona determinada, ¿no? Sí, me parece muy buena idea el poder hacer una sesión interactiva utilizando preparaciones digitales con las herramientas que, como os digo, ya tenemos en telepatología.es. Y nadie tendría que instalar nada en su ordenador, se trataría simplemente de conectarse a una dirección de internet, ¿no? Realmente es sencillo hacerlo y Augusto, que quizá deberíamos contemplarlo en las próximas ediciones de la cátedra. Ya está contemplado, ya estoy tomando apuntes, ya estoy pensando en cosas, así que no te preocupes que terminado esto, yo ya estaba pensando, bueno, voy contando cosas que voy pensando, que el año que viene seguramente va a haber una sesión en el primer semestre y una en el segundo, así que ya en ese primer semestre hay mucho para sumar en todas las facultades, en este caso específicamente en teleanatomía patológica, así que nos pondremos en conjunto y lo haremos con mucho gusto, Marcial. ¿Alguien más quiere sumarse con alguna pregunta? Bueno, Marcial, me parece que has dejado satisfecho a todo el grupo. De nuevo, fíjate, Marcial, qué interesante, y les cuento a todos que no solo están presentes las 7 facultades, o sea, 4 de Argentina,
1 de Chile, 2 de Costa Rica, sino que además están conectados. Richard desde Bogotá, Oscar Iván desde Guatemala, que nos acompaña, que seguramente en la próxima sesión se sumarán las facultades de Guatemala, que por una cuestión de tiempo no pudieron sumarse en esta situación. Bueno, como le decía Ernesto, que no quiere ni aparecer, desde Jujuy. Yo desde un hangar en un aeropuerto de Salta. Así que miren qué interesante cómo la diversidad de lugares de conexión, la diversidad de usos horarios, y que Marcial, desde su noche ya en Cádiz, nos ha llevado tanta información, vuelve a abrir la cabeza como el año pasado para entender cómo la anatomía patológica, la histología, está cambiando a una velocidad tremenda, y cómo además él gentilmente nos puede ayudar en cada una de estas facultades a entrenarse, a digitalizar imágenes que tienen para el entrenamiento, y por supuesto también yo estoy seguro que esto va a generar en los cirujanos de cada una de estas facultades también la sugerencia a los servicios de anatomía patológica de irlos actualizando. Así que, bueno, no quiero demorarlos mucho más. De nuevo, otra vez, gracias a ese grupo de informáticos que demuestra una vez más que esto es un gran grupo, es una gran familia, y que cada uno sumando un pequeño granito de arena, cada uno sumando un poquito, podemos seguir avanzando en este tercer espectacular módulo. Y por supuesto, para la próxima semana, en la misma hora, en el mismo Vaticanal, que antigüedad lo que dije, vamos a tener la presencia de nuestro compañero y amigo, que aquí muchos de nosotros conocemos, Marcial, Angélica, que es Pedro Ramos desde México, donde nos va a contar alguna experiencia en telepediatría. Ahí me están levantando la mano los acá. alumnos de Angélica. Sí, Angélica. Sí. Augusto, muy cortito, contarle a nuestros alumnos acá que no saben, y al resto de los compañeros de las otras facultades, que Marcial es uno de los oradores internacionales, junto con tu persona también, en el Congreso Internacional de Telemedicina, Telesalud y Salud Digital, que va a efectuarse el 6 y 7 de diciembre acá en Chile, Concepción, en el marco de los 100 años de la Universidad de Concepción. Así que contaremos con su presencia, con su tremendo conocimiento, y tendremos oportunidad aquí de recibirlos y regalonearlos y compartir con la comunidad científica de todos. Muchísimas gracias. Y agregar, Gracias. Angélica, otros disertantes también que van a participar en tu congreso. Déjame ayudarte en la difusión. Ya, sí. Dos telepediatras. Pedro Ramos, justamente, el próximo disertante, también va a estar, y Dale Alberson, que es el quien hace telepediatría de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Angélica? Está correcto, está correcto. Solo que en esta instancia no los nombré porque no están presentes aquí, pero comentarles a ellos que así como contamos contigo a la distancia, también vas a estar en forma presencial acá con nosotros. Así que muchas gracias, Marcial. Nada, bueno, a vosotros. Finalmente, Marcial, como siempre, muy amable. Para nosotros es un placer tenerte. Nosotros trabajamos con él desde hace muchos años y hemos aprendido mucho de todo su trabajo en España. Lo hemos conocido en España, in situ, su trabajo. Así que muchas gracias, y muchas gracias a cada una de las facultades, a la Universidad de Santa Fe, a la del Litoral, a la Universidad de Rosario, a la Universidad de San Luis, a la Universidad de Tucumán, a la Universidad de Concepción, a la Universidad San Judas Tadeo, a la Universidad Internacional de las Américas, y a quienes nos acompañaron. Así que los dejamos y nos vemos el viernes que viene. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un saludo. Hasta pronto. Adiós.